Buen día. En la presente cápsula recordaremos y revisaremos algunos de los contenidos centrales que hemos abordado en la experiencia número 1 de nuestra asignatura. Por ello, primero debemos recordar que la experiencia número 1 tenía por objetivo introducirlos en las tecnologías de información y comunicación, también llamadas TICs, para que puedan comunicarse y procesar datos e información en una plantilla de cálculo según los requerimientos de una tarea determinada, tal como podría suceder en su formación universitaria o en el mundo laboral. Con el fin de cumplir este objetivo, clase a clase realizamos actividades que los llevaron a entrar y conocer el mundo de Excel, desde lo más básico como crear una planilla y relacionarse con la nomenclatura de Excel, hasta actividades más complejas como aplicar funciones de toma de decisión. Con el fin de recordar todas las actividades, comencemos a revisarlas desde el comienzo. La primera actividad que realizamos consistió en confeccionar nuestro horario. Para realizarla debimos revisar el video Conociendo el entorno de Excel y el video Combinando celdas. En el primero de ellos vimos cómo crear un libro de trabajo. Nos familiarizamos con la barra de elementos centrales y abordamos cómo guardar nuestro trabajo. También vimos las diferencias entre una columna, una fila y una celda. En el segundo video, Combinando celdas, se nos enseñó cómo combinar celdas, es decir, cómo unir dos celdas o más en una sola, y cómo aplicarles color y relleno, entre otros aspectos. Luego, todos estos aprendizajes los pusimos en práctica mediante la actividad Confeccionando mi horario. En la segunda actividad, Diseñando mi agenda, pusimos en práctica lo abordado en el video Ordenando datos, es decir, ordenamos los datos personales y números telefónicos de nuestros familiares, amigos y conocidos. Entre las tantas cosas que aprendimos, pudimos ordenar datos dependiendo de ciertos criterios, como por ejemplo el orden alfabético. También ajustamos el texto al ancho de la columna y pusimos en práctica algunos de los aprendizajes de las tareas anteriores. Posteriormente realizamos la actividad Rellenando celdas. Para su realización nos apoyamos en el video que posee el mismo nombre. Con ella aprendimos cómo completar de forma automática celdas que contienen fechas, días, meses, series y valores. Luego, con la actividad Filtrando datos, pusimos en práctica lo aprendido en las guías anteriores y a eso le sumamos el uso de filtros. En este punto aprendimos que estos nos permiten filtrar o dejar ciertos datos que nos interesen. Por ejemplo, en la guía filtrábamos por la densidad de habitantes. En la siguiente actividad, calculamos mediante Excel ciertos ítems, como productos y notas. Para ello, aprendimos ciertas funciones básicas de Excel, como la suma, el producto, la división, el promedio, el valor máximo y el mínimo, entre otras. Más tarde, desarrollamos la actividad Referencias de celda, con la que aprendimos cómo fijar una celda. Es decir, cómo pasar de celda relativa a una celda absoluta o mixta. Además, con el video Referencias relativas y absolutas, vimos una aplicación práctica de esta función en la vida cotidiana y, por qué no, en el mundo laboral. Posteriormente, realizamos la actividad Realizando funciones de texto. En ella aprendimos cómo editar y manipular celdas que contienen texto. Así trabajamos cómo concatenar celdas y convertir las celdas en mayúscula, minúscula y extraer caracteres, entre otras. Detengámonos acá. ¿Cómo vamos hasta el momento? Si tienes alguna duda con alguna fórmula o alguna de las actividades que te he mencionado te parecen poco conocidas, no te preocupes. Ingresa al ambiente virtual de aprendizaje y revisa el material de apoyo. Continuemos. En la actividad Aplicando la función SI abordamos algunas de las funciones lógicas de decisión más utilizadas. Y para tener un mayor manejo de ellas, vimos el video Función SI en Excel. De esta manera, aprendimos que la función SI permite tomar decisiones mediante comparaciones, entregándonos un resultado. Recuerda que si tienes dudas con respecto a esta función, puedes ver el video Función SI en nuestro ABA. Ligado a la función anterior, realizamos utilizando funciones lógicas de decisión. En ella, vimos las funciones Contar SI, Sumar SI, Promedio SI, entre otras. Luego, con el fin de reconocer y aplicar las funciones de búsqueda y de referencia que tiene Excel, desarrollamos la actividad Empleando funciones de búsqueda. Ya en nuestras últimas sesiones, antes de las evaluaciones,
abordamos utilizando el formato condicional y vimos el video formato condicional. En esta guía aprendimos cómo aplicar un formato de celda determinado por el contenido que ésta tenga. Por ejemplo, si alguien aprobó, que aparezca su nombre en color verde. Finalmente, desarrollamos la actividad elaborando mi primer cronograma. Y en ella, con la ayuda del video diagrama de Gantt con formato condicional, aprendimos cómo realizar una carta Gantt mediante Excel. Es decir, aprendimos una herramienta en la que se puede gestionar procesos con la ilustración de las diferentes tareas que se desarrollan, las personas responsables de cada tarea y los tiempos que toma cada una de ellas. Estos últimos mostrados en colores. Como te habrás dado cuenta, las actividades fueron como una bola de nieve, es decir, cada una de ellas requería manejar la anterior. Por ello, te invitamos a preparar tus evaluaciones, pues la mayoría de los contenidos entrarán en ellas. Por esto, si tienes dudas, revisa el material de apoyo, realiza los ejercicios y consulta con tu profesor. Respecto a las evaluaciones, en la prueba número 1 deberás poner en práctica lo aprendido mediante un par de ejercicios. En ellas aplicarás en especial las funciones básicas, funciones lógicas de decisión y aplicarás tus conocimientos respecto a referencias absolutas, relativas y mixtas. Con respecto a la evaluación número 2, trabajarás en un cronograma o carta Gantt que será parte de tu examen transversal. Como sabrás, al finalizar tu asignatura, debes rendir un examen transversal y el de la nuestra lo irás desarrollando en el transcurso del semestre. Así, la primera parte la realizarás en la evaluación número 2. Por ello, tendrás que reunirte en grupos de máximo 3 estudiantes y planificar un proyecto grupal que se enmarcará en la siguiente situación. Tal como te mencionaba, este cronograma será una de las partes, específicamente la planilla de cálculo con las actividades y presupuesto, pues en las próximas experiencias desarrollarás los siguientes productos de tu proyecto, como el informe escrito ligado a la experiencia número 4 y la presentación de PowerPoint ligado a la experiencia número 6. Por ahora, en la evaluación realizarán una carta Gantt en Excel con formato condicional, en el que incorporarán las tareas que deben realizar para llevar a cabo el proyecto que quieran desarrollar. Por ejemplo, si quieren proponer la implementación de una sala de ocio en Duoc, deberán preguntarse qué actividades deben realizar para llevarla a cabo, en qué orden, y no dejen ninguna actividad fuera, aunque parezca obvia. Una vez que sepan las actividades que realizarán, ordénenlas y asígnenles un número a cada una de ellas. Además, incluyan la fecha de inicio y la fecha de término y los días en que se desarrollará la actividad, así como también los responsables de cada tarea. Es importante que dentro de sus actividades también consideren las fechas en las que desarrollarán cada uno de los requerimientos para redactar y exponer el proyecto en el transcurso del semestre, pues recuerden que este cronograma es parte de todo el proyecto que expondrán en su examen transversal. También desarrollen su presupuesto, es decir, los materiales y el dinero que requerirán para desarrollar el proyecto. Para terminar, incorporen un filtro en su cronograma, así este ayudará a la obtención de datos de forma rápida. Para realizar esta actividad pueden guiarse por lo hecho en la actividad elaborando mi primer cronograma y si tienen dudas pueden consultarles directamente a su profesor. De todas maneras, no se preocupen, pues las indicaciones las volverán a recibir cuando llegue el momento de la evaluación. 1. Anota todas las fórmulas que hemos visto en este video y que aparezcan en las guías que has realizado durante el semestre en una hoja. Muchas de estas fórmulas las encontrarás en las actividades aplicando la función SI, calculando mis datos, realizando funciones de texto y utilizando el formato condicional, entre otras actividades. Una vez que las hayas revisado, te sugiero que construyas tu propio listado de fórmulas. Puedes hacerlo en el computador, en un papel o como quieras. Lo importante es que en ella anotes no solo las fórmulas, sino para qué sirve cada una. De esta manera comenzarás a reconocer estas fórmulas de Excel, cuál es su función y podrás emplearlo cada vez que las necesites, pues al escribirlas las recordarás con mucha mayor facilidad que si solo las ves en una hoja de papel o en un computador. 2. Vuelve a realizar las actividades que más problemas tuviste al hacerlas durante las clases,
Si tienes dudas, resuélvela con tu profesor y compañeros. Además, si aparece alguna otra fórmula, regístrala en el listado que hicimos en el punto número 1. 3. A partir de las actividades, crea nuevos problemas y realízalos. Por ejemplo, en el caso de la función sí, inventa otro ejercicio en el que a un perro, por ejemplo, deben inyectarle las vacunas. Y si tiene 2 vacunas, debe aparecer con esta función la palabra completado en la hoja de cálculo. Pero si no tiene ninguna o tiene solamente una, que aparezca la palabra pendiente. De esta manera estarás poniendo en práctica lo aprendido. 4. No tengas miedo a preguntar, nadie nació sabiendo y la mejor manera de aprender es a través de la pregunta. Por ello, si tienes una duda, contacta a tu profesor vía correo electrónico o consúltale a tus compañeros más avanzados. Finalmente, esperamos que esta síntesis haya sido de ayuda para ustedes. No olviden repasar sus contenidos y revisar el material de apoyo dispuesto en ABA. Además, si quieren saber cuáles son los contenidos claves de la experiencia, pueden revisar el documento Contenidos claves de la experiencia número 1. Mucho éxito y nos vemos pronto.